want to invite you to open your Bibles to Exodus chapter 33. Quiero invitarles a que abran sus Biblias al libro de Éxodos capítulo We're going 33. to read through a lot of this text, so keep your Bible open. Vamos a leer bastantes escrituras, así que mantengan sus Biblias abiertas. And then we're going to jump over to Joshua chapter 3. Y luego vamos a brincar a Josué capítulo 3. So get ready to go over there. Así que prepárense para ir ahí. We're going to see how good you are at knowing where to open your Bible. Vamos a ver qué tan buenos son a saber a dónde abrir sus Biblias. If you like taking digital notes, those are on that QR code in front of you. Si les gusta tomar apuntes digitales, esos se encuentran en el código de QR And que está all- delante de ti. And all of our passages of scripture are on there. You can follow along. Y todos nuestros pasajes de la escritura están ahí, pueden seguir ahí también. All right, so let me ask this question as we get started. Mientras que comenzamos, déjame hacer esta pregunta. Have you ever been in a tough season in your life ¿Has alguna vez estado en una temporada difícil en tu vida and you didn't know what to do next? y no sabías qué hacer? I want to talk to people who find themselves wondering about what the next step is. Quiero hablar con aquellas personas que se están preguntando, pues, ¿cuál es el siguiente paso? This is for our graduates that are trying to figure out, what do I do now with life? Esto es para aquellos que se están graduando, que se están preguntando quizás, ¿qué es lo que hago con mi vida ahora? This is for people that are wondering, like, I have two options. What do I do between the two? Esto es para aquellas personas que dicen, pues tengo dos opciones, ¿qué hago con una o la otra? This is for people who've been waiting for a dream to come to pass, but it never seems to come. Esto es para aquellas personas que están esperando que un sueño acontezca, pero parece no acontecer. So what do you do in the waiting? ¿Qué haces en la espera? Well, Exodus chapter 33 and Joshua chapter 3, Éxodos capítulo 33 y Josué capítulo 3, in both the life of Moses and the life of Joshua, en la vida de Moisés, en la vida de Josué, it shows us that direction comes nos enseña que la dirección viene after an encounter with the presence of God. después de un encuentro con la presencia de Dios. I want to talk to you about the presence of God today. Quiero hablar con ustedes sobre la presencia de Dios hoy. We've sung a lot of songs about the presence of God today. Hemos cantado muchas canciones sobre la presencia de Dios hoy. I think the atmosphere is ready for us to step closer to the presence of God. Yo creo que la atmósfera está lista para entrar más a la presencia de Dios. I titled today's message, The People of the Presence. He puesto por título Permaneciendo en la presencia de Dios. I want us to become people of the presence of God. Quiero que seamos personas de la presencia de Dios. So Exodus chapter 33 verse 1 says, Éxodos capítulo 33 versículo 1 dice así: Then the Lord said to Moses, Leave this place, you and the people you brought out of Egypt, and go to the land I promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. El Señor dijo a Moisés: Anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y a Jacob, de que daría a sus descendientes. I want to stop right there, and I want to answer the question, what is God telling Moses? Voy a parar ahí y voy a voy a dar respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? I think what God's trying to tell Moses, Yo creo que lo que Dios quiere decirle a Moisés, where you are at ¿dónde estás ahorita? is not where you're supposed to stay. No es donde debes de quedarte. And I think God's saying that to some of us today. Y yo creo que Dios nos está diciendo eso a algunos de nosotros hoy. Where you're at ¿Dónde estás? is not where you're supposed to stay. No es donde debes de quedarte. You remember where Moses and the Israelites are at? Recuerden dónde estaba Moisés y los israelitas. They've come a long ways. Ellos han venido un largo camino. They're not in Egypt any longer. Ya no están en Egipto. They're not slaves any longer. Ya no son esclavos. They're not under shackles and chains any longer. Ya no están atados o encadenados. They have freedom from slavery. Tienen la libertad de la esclavitud. They've come a long ways. Ellos han venido un largo camino. But what God is saying Pero lo que Dios está is diciendo where you're at es que donde estás is not where you're supposed to stay. no es donde debes de quedarte. I still have a promised land for you. Todavía tengo una tierra prometida para ti. And I just think God's saying to some people today, Y yo creo que Dios le está diciendo a algunas personas hoy: you've come a long ways. has venido un largo camino. You don't have that same addiction you used to have. No tienes esa misma adicción que antes tenías. You've learned to forgive some people. Has aprendido a perdonar unas personas. You've come a long
ways, Has venido un largo camino, but where you're at pero ¿dónde estás? is not where you're supposed to stay. No es donde debes de quedarte. Because God still has so much more for you. Porque Dios aún tiene mucho más para ti. And so what's the more that God wants to do? Así que, ¿qué es aquello más que Dios quiere que To hagas? discover what the more is, Para descubrir qué es más, we have to become people of His presence. necesitamos convertirnos en personas de su presencia. And so Moses is leaning into the presence of God here. Así que Moisés se está acercando a la presencia de Dios aquí And he's hearing God say, I made a promise to your ancestors, y está escuchando a Dios decir, hice una promesa a tus antepasados and I have a land for y you. tengo una tierra para ti. I have something far better for you. Tengo algo aún más mejor para You ti, just can't stay here. pero no te puedes quedar aquí. And so God says to Moses in verse 2, Y así que Dios le dice a Moisés en el versículo 2, I'll send out an angel before you, and he'll drive out the Canaanites and the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. enviaré un ángel delante de ti y deslojaré a cananeos, amoreos, hititas, fereceos, jabeos y jebuseos. Right? That's good news. God's kind of driving out all of your enemies. Eso es buenas noticias. Dios está haciendo a un lado a todos tus enemigos. And you're like, yay, God, I like this plan. Sí, Dios, me encanta este plan. And then God goes on to say in verse 3, Y luego Dios va diciendo en el versículo 3, I'm going ahead of you. And he says, go up to the land flowing with milk and honey. Let's pause right there. y dice, ve a la tierra donde abunda la leche y miel. Vamos a pausar ahí. Right? That's good. That's a good land. Eso es bueno, es un buen terreno. That would be a great description of the promised land. Sería una descripción asombrosa de la tierra prometida. But then listen to the next words God says. Pero escucha las siguientes palabras que el Señor dice. But I will not go with you because you're a stiff-necked people and I might destroy you on the way. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Have you thought about that? ¿Has pensado en eso? This was God's plan all along. Este era el plan de Dios todo el tiempo. And now God's saying, but I'm not going to go with you. Pero ahora Dios dice, pero yo no voy contigo. See, how many times do we see the nation of Israel in the Old Testament ¿Cuántas veces en el Viejo Testamento vemos la nación de Israel become those stubborn people that God gets upset with? se convierte en aquel pueblo terco y hacen enojar a Dios? Man, I was trying to think of this word stubborn, how to best describe it. Estaba tratando de pensar en esta palabra terco, cómo mejor describirlo. Now, I have 4 boys in my house, Ahora yo tengo 4 varones en mi casa and there's probably been a time where all of them have been stubborn one time or another. y quizás ha habido un tiempo donde cada uno de ellos ha sido terco en un momento dado, But I think the boy that wins, pero yo creo que el varón que gana, and I'm saying this with love, y lo digo con todo amor, it's probably Landon, es Landon. right? Is Landon back there on camera? Está Landon ahí atrás. He was running a camera today. Estaba ahí con la cámara And atrás. so, but Landon gets married on Friday. Pero Landon se va a casar el viernes. So his stubbornness is not my problem anymore. Así que su terquez ya no es mi problema. So y'all pray for his wife to be. Así que oren por su esposa. But I remember when Landon was about 3 years old, Me acuerdo cuando Landon tenía 3 años and we were cleaning the house, and I was like, Landon, pick up your toys. y estamos limpiando la casa. Le digo a Landon, levanta tus He juguetes. said, no. Y dice, no, I said, excuse me, I'm your father. mira, discúlpame, pero yo soy tu padre. And it goes like this: I give the instructions and you obey. Y así es como funciona. Yo doy las instrucciones y tú obedeces. So Landon, pick up your toys. Así que Landon, recoge tus juguetes. And you know what he says? ¿Y sabe lo que dijo? He says, no. Dice, no, I was like, oh, help me, Jesus, you're going to pick up those toys. que me ayude Jesús porque vas a levantar esos juguetes. Right? How many have children that have a little bit of stubbornness in them? ¿Cuántos tienen niños que tienen un poquito de terquez? Amén. Well, that's how God is dealing with the Israelites, you stubborn people. Y así es como Dios está bregando con el pueblo de Israel, un pueblo terco. I'm so frustrated with you. If I go with you, I might kill you. Estoy tan frustrado con ustedes que si voy con ustedes los mato. Right? God's wanting to bless Israel, Dios está queriendo bendecir a Israel and they're resistant, they're stubborn. y están resistiendo y son tercos. And I wonder if there's still people in churches today that are stubborn with God. Y me pongo a pensar si acaso hay personas todavía dentro de la iglesia que son tercos con Dios. And so God's like, I'm not going to go with you. Y Dios dice, mira, yo no voy con ustedes. And then Moses is like,
God, you want to know a secret? Y luego Moisés dice, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres saber un secreto? I don't want to go with these people either. Yo no quiero ir con esta gente tampoco. Moses says, hold on. Moisés dice, espera. If your presence doesn't go with us, I don't want to go either. Si tu presencia no va con nosotros, yo tampoco quiero ir. I'm talking to you about the presence of God today. Estoy hablando con ustedes sobre la presencia de Dios hoy. If your presence doesn't go with me, I don't want to go. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. And so what happens in verse 7, Así que lo que acontece en el versículo 7, let me just summarize this next part for you. déjame sumir esta siguiente parte para ti. They had a tent called the tent of meeting. Tienen una carpa que está titulada la carpa de junta. And whenever they had a need or they wanted to inquire of God, Y cada vez que tenían una junta o querían hablar con Dios, Moses would go into the tent of meeting. Moisés entraba a la carpa de la junta. And when the nation of Israel was wandering around in the desert, Y cuando la nación de Israel estaba como vagabundo en el desierto for 40 years, por 40 it años, says that the presence of God was with them. dice que la presencia de Dios estaba con ellos. It was a cloud by day, Era una columna de nube por it día was a pillar of fire by night, y una columna de fuego por noche. and that's how they followed the presence of God. Y así era como seguían detrás de la presencia de Dios. But when Moses would go into the tent of meeting, Pero cuando Moisés entraba a la carpa de la junta, it said that cloud of the presence of God would just descend over the tent. dice que aquella columna de nube descendía sobre la carpa And it said all of Israel stood at the entrance to their tents watching that, y que todo el pueblo de Israel estaba a la orilla de sus carpas mirando eso and they worshiped. y comenzaron a adorar. God's in the camp. Dios está en la carpa. And the Bible says that God would speak to Moses as a friend speaks to a friend. Y la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés de tal manera como un amigo habla con un amigo. Have you ever had a friend come up and whisper into your ear? ¿Has alguna vez tenido un amigo que se acerca a ti y susurra algo en tu oído? I just want to tell you today, God wants to get close to you. Solo quiero dejarte saber hoy que Dios se quiere acercar a ti. See, some of us have this picture that God is a far distant God. Algunos de nosotros pensamos que Dios es un Dios lejano. He's not a far distant God. Dios no es un Dios He wants to lejano. come and talk to you as a friend talks to a friend. Él quiere venir y acercarse a ti y hablarte tal como un amigo habla con otro amigo. God wants to get close to you. Dios quiere acercarse a He ti. wants to talk to you about your future. Quiere hablar contigo sobre tu He futuro. wants to talk to you about your dreams. Quiere hablar contigo sobre tus He wants sueños. to talk to you about your relationships. Quiere hablar contigo sobre tus He wants to relaciones. talk to you about the big things in life. Quiere hablar contigo sobre las cosas grandes en la vida. There's never been a moment in my life that I didn't need the direction of God. Si ha habido un momento en nuestras vidas que no necesitamos la dirección de Dios. God wants to get close to you and talk to you. Dios quiere acercarse a ti y hablar contigo. You see, the longer I live, Mira, entre más yo vivo, the more I realize in His presence I find everything I need. más yo doy a reconocer que en su presencia yo encuentro todo lo que necesito. So just write that down in your notes. In His presence I find everything I need. Apunten eso en sus apuntes. En su presencia encuentro lo que necesito. And this is where the story of Joshua gets interesting. Y aquí es donde la historia de Josué comienza a ser algo interesante. Verse 11 finishes by saying, His young age Joshua, son of Nun, did not leave the tent. En el versículo 11 dice, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moses was in the tent. Moisés estaba en la tienda, God's presence came down. bajó la presencia de Dios. Moses got up to go leave and govern and administrate. Moisés se levantaba y salía a gobernar y administrar, Yet Joshua stayed in the tent of meeting. pero Josué se mantuvo en la tienda de reunión. He stayed in the presence of God. Se mantuvo en la presencia de Dios. It's in the presence of God that he gained courage. Era en la presencia de Dios donde aumentó su It's in valentía. the presence of God that he gained perseverance. En la presencia de Dios donde aprendió a perseverar. Listen, I say perseverance Digo perseverar because Joshua was wandering around in the desert for 40 years until everybody died off. porque Josué estuvo vagando en el desierto por 40 años mientras que todos fallecían. If you remember the story, Si se acuerdan la historia, Moses sent 12 spies into Canaan Moisés mandó a 2 espías a Canaán to check out the promised land. para ir y ver la tierra prometida. And Joshua and Caleb came back and said, it's good, let's do it. Y Josué y Caleb regresaron y dijeron, mira, está bueno, vamos. And the other 10 spies were like, we're scared, it's hard. Pero los otros 10 espías dijeron,
dijeron, mira, estamos asustados, es algo difícil. And the people trembled in fear, El pueblo tembló en temor and they decided not to advance. y decidieron no avanzar. So God's punishment on them Así que el castigo de Dios sobre was that ellos they would wander around till everyone of fighting age died in the desert. era que todos los que estaban de la edad de poder pelear fallecieran en el desierto Because of their failure to have faith and courage. porque no tuvieron fe y valentía. And so here, Joshua, 40 years waiting till everybody died off, Así que Josué aquí esperando 40 años, esperando que todos fallecieran, just sitting in the presence of God. solo estando en la presencia Do you de know what it Dios. says to me? ¿Sabe lo que me dice esto a mí? When you're going through a season where you're watching and waiting for a dream to be fulfilled, Cuando estás dentro de una temporada y estás esperando y viendo a ver cuándo va a acontecer un sueño, the way you press through waiting el tiempo en que estás presionando esperando is you press into the presence of God. es que estás presionando dentro de la presencia de Dios. When I press closer to the presence of God, Cuando me presiono aún más a la presencia de Dios, I can handle the disappointments in life. aquellas decepciones de la vida pues las puedo sobrepasar. I can handle the hard things in life. Las cosas difíciles de la vida las puedo sobrepasar. Press into the presence of God. Apresiónate más a la presencia de Dios. So then verse 12 says, Moses said to the Lord, you've been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. El versículo 12 dice, Moisés dijo al Señor, tú insistes que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Moses is saying, I can't do this by myself. Moisés dice, yo no lo puedo hacer solo, I need a team. necesito un equipo. I need some people that understand the weight of what I'm carrying. Necesito personas que pueden entender el peso, la carga de lo que estoy cargando. And this is a teaching moment, God teaching Moses. Este es un momento de enseñanza donde Dios le está enseñando a Moisés. And God is teaching Moses, listen, Y Dios le está enseñando a Moisés, mira, escucha, you need to stop relying on all the people and the systems to hold you up. necesitas de dejar de depender en toda la gente y los sistemas de las personas que te están levantando. As long as I'm with you, that's enough. Mientras que yo esté contigo es suficiente. God was teaching Moses. Dios le está enseñando a Moisés. At the heart of this passage En el corazón de este pasaje is that God's presence is enough. es que la presencia de Dios es suficiente. Look at verse 14. Mira el versículo 14. Underline verse 14 in your Bible. Subrayen el versículo 14 en sus Biblias. The Lord replied, my presence will go with you. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. When you're close to the presence of God, Cuando estás cerca a la presencia de Dios, you'll have rest. vas a tener descanso. When you're close to the presence of God, Cuando estás cerca a la presencia de Dios, you'll have direction. vas a tener dirección. When you're close to the presence of God, Cuando estás cerca a la presencia de Dios, you'll have all you need. vas a tener todo lo que necesitas. So then Moses says to him, Y así que Moisés le dice a él, if your presence doesn't go with us, si tu presencia no va con nosotros, then don't send us from here. entonces no nos mandes de aquí. Moses saying, if your presence isn't in it, Moisés está diciendo, mira, si tu presencia no está con nosotros, then I don't want it. yo no quiero. No matter how big the paycheck is, No importa qué tan grande sea el sueldo. no matter how great the opportunity is, No importa qué tan grande sea la oportunidad. if your presence doesn't lead me, Si tu presencia no me da dirección, then I'm not taking another step. entonces yo no tomaré otro paso. That's how close Moses was to the presence of God. Así de cerca era Moisés a la presencia de Dios. I want your presence more than I want anything else. Yo quiero tu presencia aún más de lo que quiero cualquier otra cosa. And then verse 17 says, Y luego el versículo 17 dice así. and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Está bien, haré lo que me pidas, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Listen, Escucha, God knows you by name. Dios conoce tu nombre. God knows your address. Dios conoce tu dirección. God knows your email address. Dios conoce tu correo de email. God knows everything there is to know about you. Dios conoce todo lo que se necesita saber de ti. God knows the numbers of hairs that you have on your head. Dios sabe cuánto pelo tienes o no tienes en tu cabeza. Some people it's easier to count. Para algunos es un poquito más fácil de contar. But God knows everything there is to know about you. Pero Dios sabe todo de ti. And He loves you. Y Él te ama
and He has a plan for y you, tiene un plan para ti and He has a purpose for y you, tiene un propósito para ti, because God doesn't make mistakes. porque Dios no comete errores And you're not a y mistake. tú no eres un error And He finds favor in y you. Él encuentra el favor en ti. And so God tells Moses, Y Dios le dice a Moisés, listen, I know you by name, mira, te conozco por nombre and I'm going to do this thing you've asked. y voy a hacer esto que me has pedido. I'm going to let my presence go with you. Voy a permitir que mi presencia vaya contigo. Now let's fast forward, Ahora vamos a adelantarnos aún más because there's a change of generational leadership now. porque hay un cambio en el liderazgo generacional ahora. Moses is about to hand off leadership to Joshua. Moisés está a punto de dar el liderazgo a Josué. Joshua is going to take the people across the Jordan River into the promised land. Josué va a llevar al pueblo a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. And before there's this transfer of leadership, Y antes de que haya un intercambio de liderazgo, Moses reminds Joshua Moisés le da a recordar a Josué the presence of God. la presencia de Dios. Follow the presence of God. Sigue la presencia Now, de Dios. They had the Ark of the Covenant, Ellos tienen el arca del pacto and the Ark of the Covenant represented the presence of God. y el arca del pacto representa la presencia de Dios. And the Ark of the Covenant would go out before them. Y el arca del pacto saldría por delante de ellos And 1 million people in Israel y un millón de personas en Israel would form a line and follow. harían una fila y seguirían. Said, wherever the Ark of the Covenant goes, Donde sea que el arca del pacto iría, wherever the presence of God goes, donde sea que la presencia de Dios iría, follow the presence of God. sigue la presencia de Dios. Those were the instructions Moses gives Joshua. Esas son las instrucciones que Moisés le dio a Josué. So we get to Joshua chapter 3. Y llegamos a Josué capítulo 3. It says, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron a Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acompañaron a sus orillas. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Al cabo de 3 días los oficiales del pueblo recogieron con todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Remember, the Ark of the Covenant represents the presence of God. Recuerden que el arca del pacto representa la presencia de Dios. When you see it move, Cuando follow ves que it. se muevan, sígalo. Why? ¿Por qué? Verse 4. Versículo 4. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Here's what I want to tell you today. Esto es lo que quiero darles a saber hoy. The only way we're going to know which way to go is when we're close to His presence. La única manera de saber qué camino tomar es estando cerca de su presencia. You have a lot of options in front of you. Tienes muchas opciones por delante de ti. You have a lot of choices of what you can do. Muchas opciones a lo que puedes hacer. The way we decide La manera en que nosotros decidimos is we follow the presence of God. es que seguimos la presencia de Dios. Are you close enough to the presence of God to know what you're supposed to do? ¿Estás suficientemente cerquita a la presencia de Dios que sabes lo que hacer? Let me say it this way. Déjame decirlo de esta manera. There's a lot of times that when we don't know what to do, Hay muchas veces que cuando nosotros no sabemos qué hacer, we ask people, le preguntamos a alguien, we go to counselors, vamos a consejeros, mentors, mentores, we ask our friends, a nuestros amigos, we ask people's opinions, preguntamos la opinión de las personas, we listen to social media people. escuchamos a las personas que están en las redes sociales. When we don't know what to do, Cuando- we ask the experts. Cuando no sabemos qué hacer, le preguntamos a los expertos. We go to Google. Vamos a Google. Does your Google history sound like this? ¿Acaso tu historia de Google suena así? How to start a new business. ¿Cómo comenzar un nuevo negocio? How to fix my marriage. ¿Cómo arreglar mi matrimonio? How to get my kids to obey me. ¿Cómo es que hago que mis hijos obedezcan? How to tell my boss to give me a raise. ¿Cómo decirle a mi patrón cómo darme un aumento? How do I fix the problems in my marriage? ¿Cómo arreglo los problemas en mi matrimonio? How can I stop becoming an alcoholic? ¿Cómo dejar de ser un alcohólico? Right? We ask everybody else what to do. Le preguntamos a todos los demás, ¿qué hacemos? When was the last time you asked God?
¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios and you got close to his y presence, te acercaste a su presencia? that you could hear what God had to speak about your marriage? Que podías escuchar lo que Dios quería decir de tu matrimonio. That you were so close you could hear what God had to say about your finances? Estabas tan cerquitas que pudiste escuchar lo que Dios tenía que decir sobre tus You were finanzas. so close to God you could hear what he had to say about your friendship circles. Estabas tan cerquita a Dios que podías escuchar lo que Dios tenía que decir acerca de los amigos y las amistades que llevabas. Listen, God has all the answers you need. Mira, Dios tiene todas las respuestas que The necesitas. question is, what voice are we listening La to? pregunta es, ¿a qué voz le estás dando razón? You see, every time Renee and I have had a difficulty, Cada vez que René y yo tuvimos una dificultad, whether it was in our marriage or in our family, sea en nuestro matrimonio o en nuestra familia whether it was in leading a church, o en liderazgo dentro de la iglesia, there's never been a time that there was an answer outside of his presence that I needed. nunca había un tiempo en lo cual encontramos una respuesta fuera de su presencia. It would be those moments we run into the presence of God. Sería en esos momentos que corríamos hacia la presencia de Dios. God, what are you needing me to do? Dios, ¿qué necesitas que yo haga? What are you trying to show me? ¿Qué estás tratando de enseñarme? What door are you opening? ¿Qué puerta estás abriendo? What change are you wanting to do inside? ¿Qué cambio estás tratando de What are you desarrollar trying en to mí? teach me right now? ¿Qué me estás queriendo enseñar ahora? That's when you get close to the presence of God, you hear him speak. Cuando te acercas a la presencia de Dios, lo escuchas hablar. And by the way, don't just get close to the presence of God when you're in a crisis. Y mira, no solo te acercas a la presencia de Dios cuando estás en crisis. Joshua spent time in the presence of God Josué pasó su tiempo en la presencia de Dios, before he ever got to the Jordan River. aún mucho más antes de llegar al río Jordán. Joshua spent time in the presence of God Josué pasó el tiempo en la presencia de Dios before he needed the walls of Jericho to fall down. antes de que él necesitaba que los muros de Jericó cayeran. Don't just run to church when you have a crisis. No solo corras a la iglesia cuando estás en crisis. Learn to live in the presence of God. Aprende a vivir en la presencia de Dios. And so God speaks to him and says, follow the covenant, Así que Dios habla con ellos y dice, mira, sigue el pacto, follow the promise, sigue la promesa, follow the presence, sigue la presencia, because you've never been this way before. porque nunca has venido a este lugar antes. And we get to verse 4. Y llegamos al versículo 4. He says, but keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Dice, deberán sin embargo mantener 2,000 codos de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. He's talking about honoring the presence of God. Él está hablando sobre honrar la presencia de Dios. I'll just say this. Mira, solo diré esto. God's saying, if you would honor my presence, Dios dice que si honras mi if you presencia treat it as holy, y si lo tratas como algo santo, if you treat it as something worthy of your attention, algo que es digno de tu atención, you would get a lot more out of it. le sacarás aún más. Why? ¿Por qué? Because we miss out on what we don't honor. Porque nosotros nos perdemos de aquello que no honramos. The more I honor something, Entre más yo doy honra a the algo, more I get from it. más le saco. Do we honor the presence of God? ¿Acaso honramos la presencia de Dios? And then verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Y en el versículo 5 Dios le dice, conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Man, I want God to do amazing things in me. Mira, yo quiero que Dios haga cosas asombrosas dentro de mí. I want God to do amazing things in you. Yo quiero que Dios haga cosas asombrosas en ti. But what precedes the amazing things Pero lo que viene antes de aquellas cosas asombrosas is consecration. es la consagración. So let me say it this way. Déjame decirlo de esta manera. Consecration precedes expectation. La consagración precede la expectativa. I expect God to do something. Yo tengo una expectativa que Dios va a hacer algo. We're going to pray. Vamos a orar. When I pray with expectation. Cuando yo oro con expectativa. Because I know I serve a God that can answer. Porque yo sé que yo sirvo a un Dios que puede But responder. before I expect, I consecrate. Pero antes de que yo pueda llegar con una expectativa, me tengo que consagrar. Consecrate means to set apart, El consagrarse es apartarse, to make holy.
el hacer santo. So before I expect God to do something, Antes de que yo haga una expectativa de que Dios haga algo, I just consecrate, solo me consagro, set apart. me aparto I just say, God, my heart is set apart for you. y digo, Dios, mi corazón está apartado para ti. My mind is set apart for you. Mi mente está apartado para ti. My hands are set apart for you. Mis manos están apartados para ti. God, whatever you want to do, Dios, sea lo que sea que quieras hacer, search my heart, make me clean. escudriña mi corazón y hazme limpio. Search me and know me Escudriñame y so that conóceme you can do something in me. para que puedas hacer algo en mí. All right, so let's keep reading. Ahora sigamos leyendo. Verse 6. Versículo 6. Joshua said to the priests, take up the Ark of the Covenant, pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I'll begin to exalt you in the eyes of all of Israel so they may know that I am with you as I was with Moses. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. And then verse 8, tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river. Da la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla de Jordán, deténganse. This is a leadership lesson for anyone in the room who desires to be a leader. Esta es una lección de liderazgo para aquellos de ustedes que desean ser líderes. Maybe you lead at work. When you're at work, you're considered a leader. Quizás tu liderazgo se lleva a cabo en el trabajo, eres un líder. Maybe you lead in a ministry here at church. Quizás eres un líder dentro de un ministerio aquí dentro de la iglesia. Here's the leadership lesson we see. Aquí está la lección de liderazgo que vemos, Leaders go first, que los líderes van primero. right? You have to be the first one to step into the water. Tienes que ser el primero a entrar en las aguas. Oftentimes, God is looking for a leader with just enough faith to be the first one to step out. Muchas veces Dios está buscando a una persona que sea líder, que tenga solamente la suficiente fe de salir y echar un paso adelante. Here's what the story says to me. Esto es lo que la historia me dice a mí. Miracles are motion activated. Los milagros se activan con movimiento. At my house, we have one of those little night lights that plugs into the wall. En mi casa tenemos una luz de noche que se ensarta a la pared. And here's what I understand. Y esto es lo que yo entiendo. There's electricity in the wall that works. Hay electricidad dentro de la pared que funciona. There's a light bulb that works, Hay un bombillo que funciona, but it's not turning on. pero no se enciende. I got electricity, Tengo electricidad, I have a light bulb, tengo el bombillo, I have all of the components, tengo todos los componentes, but the light's not turning on. pero la luz no enciende. I can talk to it. Puedo I hablarle, can say, turn on. puedo decir, prende, Turn on now. préndete ahora, Turn on 1, 2, 3. préndete 1, 2, 3, Turn on and go. préndete y ve, But it won't turn on. pero no se va a encender. But the moment I walk in front of it, Pero en cuanto yo camine por delante de when it has ellos, a little motion activated sensor, tiene un sensor de emoción. the moment I walk in front of it, El momento que yo camino por delante de the ellos, light turns on. la luz se enciende. Can I just say, some of us are waiting for a miracle. Digo que algunos de nosotros estamos esperando un milagro. And there's enough power. God has enough Y power. Dios tiene suficiente poder. God has all of the components to do a miracle. Dios tiene todos los componentes para hacer un milagro. He's just waiting for someone with faith Él solo está esperando a alguien con fe to take the first step. que tomen el primer paso. Because miracles are motion activated. Porque los milagros se activan a través de emoción. We can sit here with our arms folded across our chest all we want. Podemos estar aquí con nuestros brazos cruzados todo lo que And we queremos. can wait and wait and wait and wait. Esperando. But God's waiting for someone to take the first step. Pero Dios está esperando a alguien que tome el primer paso. God's looking for leaders who take the first step and step into a flooded river. Y Dios está esperando líderes que tomen el primer paso y que se metan a un río que se está inundando. Right, look at verse 15. Miren el versículo 15. Now the Jordan is at flood stage, all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan River and their feet touched the water's edge. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas. I love this story because I want you to understand, as soon as the priest's feet touched the water's edge, Me encanta esa historia porque dice que en cuanto los
pies de los sacerdotes tocaron la orilla. Now listen, this is not the slow moving Trinity River we have in Dallas. Mira, este no es el río que mueve lentamente como el que tenemos aquí en Dallas. This is like the Niagara River before it hits the Niagara Falls. Este es como el río de las cátaras de Niágara antes de que llegan a las cátaras de Niágara. There's rapids. It's a scary flooded river. Ahí están a alta velocidad y es algo asustoso. And the priests have to step into that scary river. Y esos sacerdotes tienen que pisar a ese río que les da miedo. Here's how I wrote it down. Y así lo apunté. Faith is not faith until you're scared to do it. La fe no es fe hasta que tienes temor de hacerlo. Faith causes us to step out of our comfort zone. La fe causa que salgamos de nuestra zona de confort. The Bible says faith without works is dead. La Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta. Right? So once they stepped into the river, the water stopped flowing. En cuanto pisan el río, las aguas cesan. The Bible describes the river as splitting in two. La Biblia describe que el río se parte en dos, Part of the river went down to a city called Adam, que parte del río fue a una ciudad llamada Adán and the other part of the river went down into the Dead Sea. y que la otra parte del río fue al Mar Muerto. And the children of Israel, Y el pueblo de Israel, 1 million people, millones de personas, crossed the Jordan River cruzaron el río Jordán on dry ground. en tierra seca. Verse 17 Versículo 17. says, the priests who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en la tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Got to remember, the priests are carrying the ark of the covenant, Tienen que recordar que los sacerdotes están cargando el arca del pacto, God's presence, la presencia de Dios, and they stopped in the middle of the river y se detuvieron en medio del río and they waited for everyone to get across. y esperaron a que todos cruzaran. Listen, as I was preparing for today, Mientras que estaba preparando para el día de hoy, I was just wondering, me puse a pensar, has everybody crossed over with us? ¿acaso todos han cruzado con nosotros? Have we gotten so excited that we ran ahead with God? Nos hemos quizás estado tan excitados que nos hemos ido por delante de Dios. Have we left behind those teenagers? ¿Acaso hemos dejado a esos jóvenes atrás? Have we left behind a single mom? Hemos dejado atrás una madre soltera. Have we left behind some children in foster care and orphans? Hemos dejado atrás algunos niños que están en el sistema de foster care o son huérfanos. Have we left behind some widows? Hemos dejado atrás unas viudas. Because we're so excited about what God's doing in our life. Porque estamos tan excitados de lo que Dios está haciendo en nuestras Have vidas. we left people behind that we didn't get across the river? ¿Hemos dejado acaso personas atrás que no hemos ayudado a cruzar el río? Because some of us, Porque algunos de nosotros sometimes all we think about is us. muchas veces solo pensamos en nosotros mismos. And you have to make sure that this season is not all about you fulfilling your dreams. Y tienes que recordar que esta temporada no significa solo que tú logres tus sueños. See, if your dream is all about you, then your dream's too small. Si tu sueño se trata solo de ti, entonces tu sueño es tan pequeño. Let me ask it this way. Déjame preguntarlo de esta manera. Who can you mentor? ¿A quién le puedes ser un mentor? Who can you disciple? ¿A quién puedes discipular? Where can you serve ¿Dónde puedes servir so that everybody gets across the river? para que todos crucen el río? All right, let's finish the story. Ahora vamos a terminar esta historia. Joshua chapter 4. Josué capítulo 4. When the whole nation had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua, choose 12 men from among you, one from each tribe, and tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, right where the priests are standing, and carry them over with you and put them down at the place where you're staying tonight. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué, elijan a un hombre de cada uno de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. He says, pick 12 guys that are going to go back into the river, Mira, agarra 12 hombres que van a regresar al río, right where I did the miracle. ahí donde comenzó ese milagro, Pick up 12 stones and bring them with you, y agarren 12 piedras y tráiganselas. and pile them up Y
y póngalos uno encima del otro as a memorial. como un memorial. Why? ¿Por qué? Well, verse 21. Versículo 21. In the future, when your descendants ask of their parents, what do these stones mean? En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están esas piedras aquí? You can say, let me tell you a story. Puedes decir, mira, déjate digo una historia. This is where God met us. Este fue donde Dios se encontró con nosotros. This is where the miracle happened. Aquí es donde se llevó a cabo el milagro. On the other side of the river, En el otro lado del río. that's where your grandma and your grandpa died. Ahí fue donde fallecieron tus abuelos. That's where we lost lots of friends. Ahí perdimos muchos amigos. That's where we wandered around for 40 years in the wilderness. Ahí es donde vagamos por 40 años en el That's desierto. where we lost hope. Ahí es donde perdimos esperanza. But God met us in the middle of a flood. Pero Dios se encontró con nosotros en medio de una And inundación. this is where the miracle Y happened. es aquí donde aconteció el milagro. It didn't happen the way we thought it was going to happen. No aconteció como pensábamos que iba a pasar. It didn't happen in the time that we thought it was going to happen. No aconteció en el tiempo que pensamos que iba a pasar. But this is where the miracle happened. Pero aquí fue donde pasó el milagro. These rocks Estas piedras tell the story of God's miracle. nos dicen la historia del milagro de Dios. These rocks keep telling a story. Estas piedras siguen dando historia. Every rock tells us of God's power, Cada piedra nos dice del poder de Dios, of His faithfulness, de su fidelidad, of His love, de su amor, of His justice, de su justicia, of His mercy, de su of His misericordia, grace, de su that gracia, He's with me que Él está and He conmigo knows me. y me conoce. These rocks tell a story. Estas piedras nos dan una historia. It's time that we become legacy makers. Es tiempo de que seamos personas de legado And we remind the next generation of what God's done. y debemos recordar a la siguiente generación de lo que Dios ha hecho. That the things you walked through that were painful, Que las cosas que tú anduviste y fueron God's dolorosas, going to turn those around for good. que Dios les va a dar la vuelta para That siempre. the things you thought were going to sink you, Y que aquellas cosas que tú pensás que te iban a causar inundarte, God's going to use them to propel you. Dios va a causar a que te lleven hacia adelante. That river that was supposed to flood your home Ese río que debería de haber inundado tu hogar is going to be the actual river of God's presence that's going to take you to a greater place. va a ser el río de la presencia de Dios que te va a llevar a un mejor lugar. Those stones are still telling a story. Esas piedras aún el día de hoy están diciendo una historia. Let me invite you to bow your head and close your eyes with me for just a moment. Déjales invito a que inclinen sus rostros y cierren sus ojos un momento.